Ok, muchachos, bueno, entonces a este punto ya tenemos hecha nuestra tabla, ya tenemos, hemos obtenido, perdón, algunos datos como nuestros totales, nuestros promedios y las subas de venta. Ahora vamos a introducir una pequeña parte que realmente creo que probablemente pueda ser de su mayor interés y les va a servir bastante, no solo para este ejemplo, sino para su día a día. Realmente, si nosotros nos ponemos a ver esta tabla de primer ojo y queremos identificar el valor más bajo, habría que ir recorriendo dato por dato. No sé, ahorita podría identificar que tal vez este y este son mis valores más bajos, pero probablemente pues para empezar a buscar dónde está como que el punto medio y ese tipo de cosas sería un poquito más complicado. Precisamente para esto, o es aquí mejor dicho donde entran nuestros formatos condicionales. Sin embargo, nuestros formatos condicionales tienen algunas características importantes a tomar en cuenta. Voy a agregar este total simplemente para un tema informativo. Para poder entrar a nuestros formatos condicionales, en este caso es importante que seleccionemos la columna con los datos que vamos a usar. Si nosotros seleccionamos todo esto, nos va a hacer un formato condicional en base a los datos de nuestras tres columnas y solamente necesitamos hacerlo en base a nuestros datos de margen. Entonces, por eso solamente seleccionaremos la parte de margen. Después, nos vamos a inicio, formato condicional, y vamos a ir a barras de colores, perdón, escalas de color. En escalas de color tenemos diferentes formatos. Tenemos este que va de rojo a verde, siendo rojo los peores y verde los mejores. En este caso utiliza nuestros datos, los promedios de nuestros datos para poder identificar cuál es el valor más bajo y cuál es nuestro valor más alto. Y en base a eso ir degradando poco a poco nuestros colores. Tenemos un formato de semáforo invertido, donde verde es el peor y rojo es el mejor. Tenemos este otro que es como más de una bandera tipo mexicana, de blanco, verde y rojo. Y en fin, hay muchísimas escalas de colores que ustedes pueden utilizar. Vamos a seleccionar de primera instancia esta que tenemos acá, ¿vale? Si se dan cuenta, se ha seleccionado todo esto y podemos de esta manera identificar que nuestros peores días han sido efectivamente el 446 y el 454. De ahí empiezan a mejorar un poquito nuestras ventas, llegando precisamente a este día donde es de nuestros mejores días, siendo este el mejor día. Se dan cuenta cómo un formato de color nos puede ayudar a identificar patrones de una manera más sencilla, más rápida. Ahora, para poder eliminar esta regla, en caso de que ya no la quisieran, formato condicional, borrar regla, borrar reglas de las celdas seleccionadas. Si le dan de toda la hoja y tienen otras reglas que no querían borrar, pues con esto ya echan a perder su Excel. Entonces, borrar reglas de las celdas seleccionadas. ¿Por qué quiero borrarla? Porque ahora, ¿se acuerdan que agregué el total en un paso atrás? Bueno, ¿qué pasaría si yo seleccionara el total dentro de mi escala de color? Vamos a ver. ¿Se dan cuenta cómo todos los datos se pintan bueno, de hecho todos los datos empiezan a ser malos? Realmente no tenemos ningún dato bueno. Realmente son entre datos entre naranja, amarillo, pero la mayoría permean precisamente datos que no reflejan realmente el comportamiento de nuestro negocio. Esto debido a que nosotros hemos seleccionado el total y si se dan cuenta el total es el único dato que se seleccionó en verde. ¿Por qué? Porque Excel empieza a calcular los promedios que les mencionaba al principio y dice, ok, mi valor más alto es 27,000 y como ningún dato se acerca siquiera de cerca a ese 27,000, pues todos mis datos llegan a ser malos. Control Z se elimina nuestra regla y volvemos al ejemplo. Pero ahora, seguramente ustedes en su negocio, ya voy a eliminar este total, realmente solamente lo necesitaba para eso. Supongamos que en su negocio probablemente les van a poner escalas un poquito menos, bueno, sí, o sea que no van a necesitar como tal probablemente esta escala de color, sino que ustedes van a decir, ok, tenemos nuestras ventas, tenemos nuestros gastos, pero aparte de eso tenemos gastos indirectos o cualquier cosa. Entonces, si en nuestro día a día nuestro margen es menor a 1000, pues vamos a tener pérdidas porque
eso no cubre ni siquiera los gastos básicos, más los adicionales y demás. Pues para eso nos vamos a ir a una parte que se llama nueva regla. Aquí en nueva regla vamos a seleccionar la primera parte, aquí en la de la familia aplicar formato a todas las células, a todas las celdas según sus valores, y nos vamos a encontrar en esta parte algo que dice escala de 2 colores. Tenemos escala de 3 colores, barra de datos y conjunto de iconos. Para este ejemplo vamos a seleccionar la escala de 3 colores, similar a la que teníamos. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿de qué me sirve? Mejor hubiera hecho el acceso directo. Bueno, esta es una parte un poquito donde nos permite modificar más datos. Era lo que les decía, Excel utiliza el mínimo, el máximo y el promedio para poder utilizar el degrado de color. En este caso nosotros vamos a seleccionar la opción de número y vamos a colocar 1000, que de acuerdo a nuestro ejemplo es el valor mínimo que queremos obtener. De esta manera, todos los datos que sean menores a 1000 van a obtener o se les va a colocar un color rojo, debido a que todo lo que obtenga menos de 1000 no es rentable para el negocio. Los días que son menores a 1000 no son rentables para el negocio. En el punto medio vamos a seleccionar nuevamente número y vamos a colocar 1300 o 1300, porque ya estamos 30% arriba de nuestros gastos, ya empezamos a tener ganancias. Y aquí para esto vamos a elegir todo lo que está arriba de 1500, porque ya estamos obteniendo el 50% de con 1000 cubrimos nuestros gastos fijos, y ya para arriba de 1500 ya estamos obteniendo el 50% de utilidad. Entonces, va a ser esta escala que vamos a elegir. Obviamente no es una escala 100% exacta, de hecho pues estoy colocando valores al azar. Ustedes en su negocio y en su día a día seguramente ya tendrán como valores más específicos, valores que probablemente en reuniones los gerentes y demás ya hayan establecido y tendrán una justificación, pero para este ejemplo vamos a seleccionar eso. Le damos a aceptar y se dan cuenta cómo se selecciona nuestra tablita y cómo muchos días tenemos malos. Y esto sería preocupante, muchachos, porque de primera instancia una tabla con este tipo de formato donde ya tenemos tantos días en rojo, pues aquí ya podrían empezar a cortar cabezas, muchachos. Entonces, digo, pues esto es un ejemplo, ¿verdad? Pero si llegara a suceder el caso, realmente ahí nos meteríamos en un problema. Bueno, esto, como les mencionaba, es para que nuestro jefe pueda ver en rojo los días malos sin tener que leer los números uno por uno. Si mi jefe leyera esto, pues probablemente ya no tendrá trabajo mañana, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Ahora vamos a hacer un pequeño gráfico, una gráfica de barras donde vamos a colocar nuestras ventas versus nuestros gastos. Este gráfico es obligatorio porque el gerente regional no tiene tiempo de leer las 14 filas. Con este gráfico ve de inmediato si hay un día donde gastos se comieron a las ventas. Y pese a que ningún día fue así, aún así tenemos días malos. Muy bien. ¿Cómo vamos a seleccionar un gráfico? Bueno, dentro de Excel va a haber algo que se va a llamar gráficos dinámicos. Ahorita no los vamos a ver. Vamos a ver una forma un poquito más larga de hacerlo. Seleccionamos nuestras columnas de ventas y nuestras columnas de gastos, que son las columnas que nos interesan modelar. Ya que las tenemos seleccionadas, cursor, deslizamos, poquito, ok. El shortcut, recuerden, siempre utilizar shortcuts. Shift, Control, flechita a la derecha, se me desliza todo. Shift, mantengo presionado Shift, flechita a la derecha, se me selecciona la columna de gastos. Control, sin soltar Shift, flechita hacia abajo, se me selecciona todo. Si no pueden, no se preocupen, muchachos, no se desesperen, seleccionenlo con el cursor. Me voy a esta parte de insertar. Vamos a insertar una gráfica de barras. Tenemos una de columnas apiladas, diferentes formatos con columnas apiladas. Vamos a elegir la de columnas agrupadas. Si se dan cuenta, para este gráfico se seleccionaron todas nuestras columnas de datos, pero como no le seleccionamos información para nuestro eje X, solamente utilizó el eje Y, que son nuestras ventas y nuestros gastos, para calcular la dimensión de nuestra gráfica. Para arreglar esto, le damos clic, cambiar tipo de gráfico, seleccionar datos. Y aquí en esta parte donde deberían ir nuestro eje de X,
Deseleccionamos esto. Y de hecho le damos mejor aquí en editar, más rápido. Seleccionamos aquí nuestros días, que van a ser 15. Le damos a aceptar. Aquí tenemos que seleccionar todos, porque si no nada más nos va a arrojar unos poquitos. Y le damos a aceptar. ¿Se dan cuenta cómo ya tenemos nuestros días? No se preocupen ahorita tanto del formato, de que se me ven las fechas, de que no se ve bonito. No se preocupen por eso. Ya en su casa lo colorean, ya en su casa le dan formato bonito para que después se lo puedan entregar a su gerente. Aquí realmente lo único que necesitamos es nuestra grafiquita. Ponerle gastos versus, bueno, mejor dicho, ventas, porque nuestra primera columna es la de ventas, versus gastos. Y ya con esto podemos observar de primer ojo, yo me puedo dar cuenta que mis ventas siempre superaron a mis gastos. Entonces, pues todo bien hasta este momento. Ahora, toca añadir un pequeño texto que se va a llamar, o lo vamos a poner como resumen quincenal o como conclusión ejecutiva, algo así que suene bonito, que suene medio rimbombante. Conclusión ejecutiva, ¿ok? Muy bien. Y para esto le vamos a poner como, pues ahora sí que realmente el KPI, o perdón, el insight o el punto importante que ustedes hayan deducido de todo esto. Realmente como son datos aleatorios no vamos a poder encontrar como un un patrón per se, pero sí podemos ponerle una, no sé, una leyenda como el margen mejora a lo largo de los días, mostrando una tendencia positiva en la rentabilidad, sin diferencias relevantes entre los turnos, por poner un ejemplo, ¿no? Y ya pero bueno, de hecho yo les aconsejaría que mejor le dejen hasta positiva en la rentabilidad, porque si le ponen esto probablemente digan, bueno, si no hay diferencia entre los turnos, pues te voy a quitar gente de tal o tal turno. Entonces, realmente la descripción ejecutiva que ustedes coloquen tiene que ser estratégica, muchachos. Si ustedes colocan una descripción que les va a afectar, pues al final de cuenta el problema es que es su trabajo el que está en juego, ¿no? Ya en un futuro, conforme vayan avanzando en los demás niveles, van a aprender cómo colocarle datos a este tipo de cosas para que se vean así. Ahorita se los voy a quitar porque se ven muy feos. Pero bueno, van a aprender muchas cosas. En fin, ahorita ya aprendieron bastante, muchachos. Ya aprendimos cómo hacer un semáforo de calor bastante interesante. Aprendimos cómo hacer nuestros promedios, cómo hacer nuestras sumas condicionales, nuestros contar sí condicionales. Así que, pues ahorita toca revisar que ya lo tengan todos ustedes. Voy a pasar con cada uno de ustedes para revisar que tengan la información. Vamos a dedicar 15 minutos a aclarar dudas, probablemente 10. Ahorita voy a revisar mi reloj. Pero bueno, entonces, porque ya en el siguiente nivel vamos a empezar con su examen, muchachos. Por eso, un último recordatorio. Esto que yo les estoy enseñando, esto que están viendo, es un reporte quincenal. Esto es exactamente lo que te pediría tu gerente. En el siguiente bloque vas a hacer una versión similar con otro conjunto de datos tú solo. Eso es tu examen. Si puedes hacer eso tú solo, ya no es improvisación, ya eres un gerente que sabe reportar información. Entonces, los siguientes minutos necesito que pregunten dudas, que pregunten cualquier cosa que no haya quedado clara. Obviamente no podemos empezar desde el principio, pero sí podemos hacer dudas muy puntuales, muchachos, porque pues en 10 minutos empezamos su examen. Y pues en esta parte tocaría pasar a revisar con los compañeros, ver qué cosas, qué dudas hay. Tal vez dedicarle minuto, minuto y medio, esperando no nos tardemos mucho. Ahorita el control del tiempo va bien, entonces podemos darnos la libertad de poder responder preguntas.
Bueno, muchachos, ya revisamos. Vamos a recapitular. En estas últimas 2 horas construimos un reporte quincenal para su sucursal donde trabajan. Ya saben calcular márgenes día por día. Recuerden la fórmula de margen, venta menos gastos. Ya sabemos identificar días críticos con nuestro semáforo de calor, también con nuestro condicional sí. Recuerden utilizar su asistente de fórmula, muchachos, eso les va a servir muchísimo. El asistente de fórmulas es el FDX, ahí les va señalando los datos que les hacen falta para sus fórmulas. Ya saben sumar por turno en específico, con sumar sí. Nuevamente utilicen su asistente de fórmulas. Ya saben contar cuántos días estuvimos en rojo. Ya sabemos poner el semáforo que les enseñé. Ya escribimos una conclusión ejecutiva. Y eso es lo mismo que nos pide un gerente. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el propósito de nuestra siguiente práctica? Vamos a hacer una tabla similar. No es lo mismo. No se trata de copiar y pegar. Para este caso, ustedes van a agregar un dato como yo el que agrega aquí de turno, pero probablemente le pueden poner la variante de mesero. Yo en este caso elegí, por ejemplo, Eduardo, mi nombre, Miguel, el de mi hermano, para simular que somos meseros. Y ahora toca responder cuánto dinero vende Eduardo, cuánto dinero vende Miguel, cuánto dinero se vendió de tal a tal fecha. Con todas estas tipos de fórmulas van a poder darme un ejercicio similar al que ahorita les pedí. ¿Cuáles son las instrucciones? Y muchachos, necesito que me presten mucha atención. En una hoja llamada entrega final, por ejemplo, tú, Laura, que te llamas Laura Huerta, vas a ponerle entrega-final-Laura Huerta. En ese archivo que tú vas a crear, vas a construir una tabla similar a la que yo hice con las columnas fecha. Puede ser turno o mesero. Para homogenizar esto, vamos a elegir mesero. Entonces van a poner fecha, mesero, venta, gastos, margen y al final de cuenta notas si gustan agregarla. Esa sí se las voy a dejar opcional. Realmente no la agreguen, no la vamos a necesitar, probablemente les va a tomar tiempo, entonces solamente recuerden eso. Repito, fecha, mesero, ventas, gasto, margen. Me van a calcular el total de ventas por mesero, elijan 2 meseros, los que quieran. Me van a calcular el total de ventas por mesero. Me van a calcular cuántos días críticos tuvo Eduardo, es decir, qué días vendió menos de 1000, qué días vendió su segundo mesero menos de 1000. Me van a utilizar eso y me van a dar su promedio de ventas su promedio de ventas por día, ¿ok? Entonces repito, vamos a crear una hoja llamada entrega final con su nombre. Va a llevar las columnas fecha, fecha, mesero, ventas, gastos, margen. Van a calcular total de ventas por mesero. Van a calcularme cuántos días críticos tuvo cada mesero y los promedios. Me van a aplicar el formato condicional. El formato condicional es el de colores, acuérdense. Ese va a estar con la regla de los rojos menores a 1000. Intermedios y superiores se los dejo a su criterio. Y me van a insertar por último un gráfico de columnas comparando ventas por gasto y la variable que van a utilizar en este caso va a ser la de mesero, ¿ok? Y bueno, al final de cuentas van a escribir una conclusión ejecutiva en base a esa gráfica diciendo Eduardo es mejor mesero por tal y tal cosa, o Miguel, Eduardo ha tenido días malos, no sé, hay una descripción pequeña realmente que puedan colocar. Para poder llenar sus datos, yo les recomiendo que utilicen la fórmula aleatorio entre. No se detengan tanto tiempo en esta parte de llenar los datos. Tampoco se detengan tanto tiempo en esta parte de colocar y darle formato a su gráfica. ¿Qué son los puntos más importantes de evaluar? Las fórmulas que se hayan hecho de la manera correcta. El margen calculado de la manera correcta, sus condicionales hechos de la manera correcta y su semáforo.
punto súper importante, por favor presten atención, la descripción ejecutiva tiene que tener relación a lo que están haciendo. No me pueden poner el viernes se vendió mejor porque había mucho sol. No, muchachos, la descripción ejecutiva tiene que ser en base a la información que ustedes están proyectando. Este no es el mismo dataset que ya hicimos, muchacho. Es un caso muy parecido, pero no es copiar y pegar. Aquí demuestras que sabes hacerlo tú. ¿Ok? Y pues vamos a comenzar, muchachos. Tienen los siguientes 15 minutos para terminar. Empecemos.